Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Luis Flecha y hoy les voy a estar hablando acerca de el desarrollo durante el periodo fetal. Entonces, este periodo fetal eh, se encuentra determinado entre la novena semana hasta el nacimiento del feto. Vamos a ver que en este periodo lo que va a ocurrir es un crecimiento rápido del feto, ¿sí? En relación al cuerpo, y también va a haber una diferenciación de los tejidos, órganos y sistemas que ya se fueron desarrollando en el periodo embrionario. Acá tenemos una tabla donde podemos ver el crecimiento que va a llevar a cabo este feto durante este periodo fetal. Tenemos por un lado, las edades en semanas, luego tenemos la longitud en centímetros y el peso en gramos. Vamos a ver que la primera mitad del periodo fetal se caracteriza porque el crecimiento del feto es más pronunciado en términos de longitud. Sin embargo, en la segunda mitad de este periodo fetal el incremento es más acentuado a nivel del peso corporal, ¿sí? Entonces la primera mitad gana más en longitud, luego la longitud disminuye un poquito, ¿verdad? Sin embargo, el peso se aumenta de forma más acelerada hacia la última parte del periodo fetal. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver el crecimiento del feto en este periodo fetal. Fíjense cómo en la primera mitad existe un crecimiento bastante pronunciado en términos de longitud, ¿sí? Y hacia la última parte sería un crecimiento mayor en términos de peso, ¿verdad? Por supuesto, también existe un crecimiento en longitud, pero es más pronunciado el crecimiento en peso en la última parte del periodo fetal. Otro fenómeno interesante que ocurre en este periodo fetal es que al crecer el cuerpo existe como una desaceleración relativa del crecimiento de la cabeza. No es que la cabeza no crece, sino el cuerpo crece de forma más acelerada en relación a la cabeza. Y eso se puede ver en este cuadro comparativo donde vemos las proporciones que existen entre cabeza y cuerpo. Fíjense, a los 3 meses prácticamente la cabeza es la mitad del cuerpo del feto. Sin embargo, a los quinto mes, fíjense, representa la tercera parte y a los 9 meses representa entre la quinta y la sexta parte. Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la estimación de la edad fetal. Esta estimación de la edad fetal se logra mediante métodos auxiliares de diagnósticos como son, por ejemplo, la ecografía. Esta ecografía permite determinar la edad fetal mediante tablas comparativas donde toma ciertas longitudes, ciertos parámetros antropométricos del feto. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que se llama la longitud occipucio, ¿sí? Que va desde el vértice del occipital del feto hasta el coxis, ¿sí? Entonces, esa es la longitud que más se utiliza por ser una de las que más tempranamente se puede apreciar. También se puede medir, por ejemplo, el diámetro cefálico, el diámetro biparietal, ¿sí? También se puede medir, por ejemplo, la longitud del fémur, ¿sí? Se puede medir el diámetro de la pared torácica, abdominal. O sea, existen varias medidas que podemos tomar para que nuestra edad fetal sea más exacta. Pero la que más se utiliza por ser la que más tempranamente podemos acceder, es la longitud occipucio coxis, ¿sí? ¿Y por qué es importante estimar esta edad fetal? Porque de esa manera nosotros podemos predecir la fecha probable de parto. Acá tenemos una tabla que nos muestra cuánto es lo que dura la gestación. Por ejemplo, si tomamos en cuenta desde el día 1 de la fertilización, el periodo gestacional va a durar
38 semanas, que equivalen a 266 días. Ahora, saber el día exacto de la fertilización es muy difícil, para no decir imposible, de ahí que se utiliza generalmente la última fecha de menstruación de la mujer. Por lo tanto, se le agrega 15 días más a estos días que utilizamos en la edad gestacional a partir del día de la fertilización, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos, teniendo en cuenta el último día de menstruación, ¿verdad? Y serían 40 semanas y 280 días. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los aspectos más destacados que van a ocurrir durante este desarrollo del periodo fetal. A partir de la semana 9 a 12 vamos a ir viendo ciertas características. Por ejemplo, en la semana 9 vamos a tener a nuestro feto, donde la cara es bastante ancha, los ojos están bastante separados. Vamos a ver que las orejas, aquí apenas apreciables, pero tienen una implantación baja, ¿sí? Y los párpados están fusionados. Vamos a ver que los genitales externos, ¿sí? Tanto masculinos y femeninos, tienen similares características, por lo tanto es imposible reconocer el sexo, ¿verdad? Vamos a ver que el, el- el- el hígado va a estar llevando a cabo la función hematopoyética, ¿sí? Y vamos a ver también que la producción de orina ya empieza entre la semana 9 y 12 también, ¿sí? Vamos a ver que en la semana 9, por ejemplo, vamos a encontrar un bulto todavía presente en el cordón umbilical, que es lo que se llama la hernia umbilical fisiológica, que más adelante debe desaparecer. Aquí, por ejemplo, podemos ver, fíjense, ya en la 10ª semana, ese bulto presente en el cordón umbilical desaparece. ¿Por qué? Porque las asas intestinales retornan a la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces acá tenemos, fíjense, nuestro feto de 11 semanas y miren cómo el cordón umbilical ya no tiene ese abultamiento, ¿sí? Luego en la semana 12 van a aparecer también los centros primarios de osificación. Eso ocurre principalmente en los huesos del cráneo, los huesos largos. Y aquí en la semana 12 sí ya empieza a haber características distintivas en los genitales externos donde se puede reconocer ya el sexo de este feto, ¿sí? También vamos a ver que la función hematopoyética del hígado va disminuyendo y el vaso va tomando el trabajo un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, también el vaso tiene su función hematopoyética. En la semana, o sea, entre la semana 13 y la semana 16, vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Que va a haber los movimientos de los miembros ya van a empezar a ser más coordinados. Sin embargo, la madre aún no va a poder apreciar los movimientos del feto, ¿sí? Estos movimientos se pueden ver ya a la ecografía. Podemos ver que el cuero cabelludo va a tener presencias de pelos, ¿sí? Los movimientos oculares lentos ya están presentes. El feto tiene una mirada generalmente hacia adelante, ¿sí? Y las orejas empiezan a tener una posición más definitiva. Entre la semana 17 y 20, vamos a ver que sí, la madre ya va a apreciar o percibir los movimientos fetales en forma de pequeñas sacudidas. Vamos a ver que el feto va a estar cubierto por un material grasoso, ¿sí? Que es lo que se llama la vernis caseosa. Esta vernis caseosa va a estar formada por células epidérmicas descamadas, muertas, además de un material grasoso producido por las glándulas sebáceas. Esto es muy importante porque le protege al feto, ¿verdad? De lesiones que puede ocurrir, por ejemplo, con el contacto con el amnios. Eh, También va a estar recubierto por un vello que es fino y suave que le vamos a llamar lanugo, ¿sí? A partir de la semana 20 vamos a ver que ya va a
ser visible las cejas, ¿sí? Y se va a ver mucho mejor los pelos en la cabeza. También en la semana 20 vamos a ver que empieza a formarse el tejido graso pardo, que es importante ya que es productor de calor. Entre la semana 21 y 25 vamos a ver que va a ocurrir un incremento bastante importante, ¿sí?, del peso corporal del feto, ¿sí? Vamos a ver que la piel en esta semana es fina y debido a que es tan fina es arrugada y translúcida, dándole un aspecto o una coloración medio rosada o rojiza a estos fetos. Aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense, dos imágenes. Tenemos aquí un feto. eh, Fíjense cómo la piel es fina y arrugada, ¿sí? Y aquí tenemos un nacido vivo, ¿verdad? Prematuro. Y fíjense cómo la coloración de su piel es medio rojiza, ¿verdad? Eso es debido a que la piel es muy fina todavía en estas etapas del desarrollo, ¿sí? En la semana 21 vamos a ver los movimientos oculares rápidos. En la semana 22 a 23 ya existen los reflejos palpebrales de sobresalto, ¿sí? Y vamos a ver también que a partir de esta semana existe la producción de surfactante pulmonar por los neumocitos tipo 2. Este surfactante pulmonar es muy importante porque permite la apertura de los pulmones, ¿verdad? Y evita el colapso de los pulmones, facilitando, ¿verdad?, la entrada de aire y el intercambio gaseoso. Sin embargo, la cantidad de este surfactante es mínima todavía y tampoco el sistema nervioso y es tan inmaduro como para permitir la supervivencia del feto si éste nace de forma prematura en estas etapas. En la semana 24 ya se pueden ver, por ejemplo, las uñas de las manos. Continuando, en la semana 26 a 29, sí se considera que si nace el feto, o sea, en este caso ya el nacido prematuro, nace en esta etapa a partir de las semanas 26, sí habitualmente este feto puede sobrevivir, obviamente mediante cuidados intensivos. Em, ¿Por qué ocurre esto y no antes? Porque en la semana 26 ya va a haber una maduración y una coordinación en el sistema respiratorio y nervioso, ¿sí? Entonces ya va a haber una buena coordinación con los movimientos respiratorios, ya va a haber una buena producción de surfactante pulmonar. Entonces, si nace en esta etapa el niño prematuro, probablemente sobreviva, ¿sí? Pero bajo cuidados intensivos, por supuesto. En la semana 26 vamos a ver que ya va a haber apertura de los párpados, vamos a ver las uñas de los pies van a ser visibles, vamos a ver que va a haber un aumento en el depósito de la grasa subcutánea, entonces eso va a hacer que la piel sea menos arrugada, ¿sí? Fíjense, el tejido adiposo blanco en esta etapa va a representar el 3,5% del peso corporal y va a ir aumentando cada vez más. Y en la semana 28 la médula ósea va a ir tomando la posta de la producción de células sanguíneas, o sea, la hematopoiesis medular. En la semana 30 a 34 vamos a ver que ya va a existir el reflejo pupilar a los estímulos luminosos, la piel va a ser de una coloración más rosada, ¿sí? Va a ser más gruesa, va a ser más lisa, ¿sí? Todo eso debido a un mayor depósito de tejido adiposo, ¿verdad? Entonces eso hace que la piel sea más gruesa. Las extremidades superiores e inferiores tienen un aspecto fuerte o rellenito, ¿verdad? Debido al el depósito de grasa que va a ir existiendo en estas etapas, ¿sí? Fíjense, el tejido adiposo blanco ahora va a representar el 8% del peso corporal. Entonces acá tenemos, fíjense, un recién nacido prematuro, ¿verdad? De 34 semanas. Fíjense cómo la piel es bien rosadita, ¿sí? Es lisa, no es arrugada y se nota que los miembros son bien rellenitos, ¿verdad? Están eh, bastante saludable este recién nacido prematuro.
Entre la semana 35 a 38 vamos a ver que cada vez más, por supuesto, el feto va a ir presentando un aspecto más rellenado, ¿verdad? Más rellenito. Entre la semana 36 vamos a ver que el perímetro cefálico y del abdomen son aproximadamente iguales. En la semana 37 la longitud del pie es ligeramente mayor a la longitud del fémur. Y ya en la semana 38, que consideramos que es un feto de término, generalmente la longitud occipucio coxis es de 360 milímetros o 36 centímetros. Si medimos de cabeza a talón, más o menos entre 50 centímetros es la longitud que suele tener y un peso promedio de 3,4 gramos. ¿Sí? Fíjense cómo el tejido adiposo blanco va a representar ya el 16% del peso corporal. Y si el feto es de sexo masculino, vamos a ver que en la semana 38 los testículos deberían estar ocupando las bolsas escrotales. Bueno, y eso es todo con respecto a las características más resaltantes que ocurren en el desarrollo del periodo fetal. Muchísimas gracias. Hasta luego.